Compra en Sherwin-Williams, donde los pros ahorran todos los días. Como miembro Pro Plus, obtienes descuentos exclusivos en pintura y suministros. Aumenta tus ingresos y ten todo listo para tu siguiente proyecto. Con los precios Pro Plus, los descuentos empiezan desde el primer día. Ahorra el 20% en cantidades por caja, sin ganar ni canjear puntos. Ahorra en pintura, listo. Masilla, listo. El resto de tu lista, listo. Sherwin-Williams, donde los pros compran y ahorran. Visita tu tienda local y ahorra con los precios Pro Plus. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. En otros programas yo había prometido redondear ciertos temas. Por ejemplo, el tema, lo hemos tocado a lo largo de varios programas, ustedes recordarán, el tema de las psicofonías, de las probables o presuntas grabaciones de voces de muertos. Algunos oyentes que me han contactado, que se han contactado conmigo en las últimas semanas, me preguntaron cuándo, más allá de las explicaciones y del relato de las experiencias, íbamos a poner en el aire algunas de estas grabaciones. Lo hemos hecho tiempo atrás, pero como uno sabe que el plantel de oyentes va renovándose mes a mes, semana a semana, siempre hay gente nueva que se engancha, vamos hoy a poner en el aire nuevamente algunos segundos de algunas psicofonías, concretamente dos de ellas que pertenecen a la experiencia realizada el 5 de agosto de 1990, ya estamos yendo casi hacia los 2 años de este hecho, cuando por primera vez, yo creo en las crónicas de la República Argentina, una municipalidad, un ente oficial, la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, nos autorizó a la gente del Centro de Armonización Integral a realizar una experiencia parapsicológica dentro del ámbito de las psicofonías en la necrópolis de esa ciudad, precisamente en el cementerio municipal de Santa Fe. Yo ya he comentado en otras oportunidades el porqué de la elección de ese tipo de lugares, cuál es la mecánica, la técnica, el sistema aplicado. Para aquellos que no pudieron en otras ocasiones escuchar esas psicofonías, hoy vamos a poner en el aire algunas. En próximas ediciones de este programa redondearemos y completaremos esta información. Fundamentalmente, antes de las grabaciones puestas en el aire, yo voy a explicar las circunstancias, el momento y las personas que se encontraban presentes cuando se realizaron esos registros magnetofónicos y qué es lo que tiene de particular, qué es lo que hace de que sea de tan fundamental y prioritario valor para los investigadores de lo parapsicológico. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos entonces en Al filo de la realidad. Bueno, lo prometido, vamos a escuchar un poquito de psicofonías. El lugar y la oportunidad ya fueron comentados. Las circunstancias. La primera psicofonía que ustedes van a escuchar, la realizamos un grupo de personas. Estaba presente mi esposa Mara, quien les habla, un colaborador de nuestra organización, Gabriel, y una colaboradora, Alice. 4 personas dentro de un panteón, un determinado panteón de ese cementerio, donde se realiza una especie de concentración y frase invocativa. Yo aclaro brevemente esto de la frase invocativa en la psicofonía. No tiene ninguna conexión ni ninguna imbricación con el tema espiritista. Simplemente que, como ustedes recordarán, hemos comentado que las psicofonías pueden ser provocadas tanto por energías exteriores a los presentes, lo que en parapsicología se denomina paquete de memoria, como por un mecanismo inconsciente que hace que los mismos presentes, de una manera totalmente involuntaria y, repito, inconsciente, no consciente, instintivamente deseosos de que algo impregne la cinta,
generan un fenómeno de naturaleza psicoquinética, alterando la estructura de la cinta magnetofónica y imprimiendo sonidos que no existían previamente. Entonces, como ambas posibilidades son creíbles y como lo importante es recoger testimonios y después vendrá el análisis de qué se trata, entonces se realiza una cierta frase como para crear la ambientación necesaria. Nosotros empleamos esta frase: si hay alguna entidad presente, le pedimos por favor que se manifieste. La repetimos varias veces y en la cinta, en este caso particular, ustedes van a escuchar nuestros pasos, que luego de hacer esa frase nos retiramos. Vamos conversando entre nosotros, Gabriel va conversando con Alicia, Mara conmigo, salimos del panteón, cerramos bien la puerta, la llaveamos y queda la cinta corriendo sola. Pero mientras estamos los cuatro realizando la frase, sobre el grupo se superpone un jadeo aparentemente de mujer, que no era audible por los presentes, ninguno de los cuatro los escuchó. Ese jadeo continúa repitiéndose varias veces en la cinta, mientras nosotros nos estamos alejando y ya salimos del panteón. Más allá de las naturales deficiencias técnicas y la carencia de equipos sofisticados como para copiar fielmente esta grabación, levanten el volumen del receptor, presten bien atención. Primera psicofonía, 5 de agosto de 1990. Si hay alguna entidad presente, le pedimos por favor que se manifieste. Si hay alguna entidad presente, le pedimos por favor que se manifieste. Y la segunda psicofonía. Esta fue registrada por un grupo: Jorge Scalica y Edgardo Fontanet, miembros del equipo, estaban trabajando en una galería de nichos, dejan su grabador dentro de un nicho vacío, se retiran. Les recuerdo a ustedes, para evitar la posibilidad de fraude, de confusiones, personal municipal, agentes municipales y personal policial de la policía de la provincia de Santa Fe estaba trabajando con nosotros. La zona donde estábamos trabajando estaba perimetrada por estos agentes, vigilada por estos agentes, de manera tal que ningún gracioso, vamos a decirlo así, podía acercarse y imitar o hacer una chanza que pudiera interpretarse después como una grabación de esta naturaleza. La galería de nichos estaba totalmente desierta. El grabador estaba funcionando solo y de pronto aparece en la cinta con una violencia que cuando nosotros lo estábamos revisando las 36 horas de grabación en total que se recogieron, con una violencia tal que nos sobresaltó, porque realmente la psicofonía tiene un nivel muy bajo. Ustedes habrán advertido que ese jadeo que yo les comentaba en la grabación anterior es muy bajo y digamos con el telón de fondo de los ruidos ambientales naturales en ese momento, y raras veces tiene la violencia como si estuvieran golpeando algo, golpeando al aparato mismo, nada de lo cual por supuesto ocurre en la realidad, tal cual ustedes van a escuchar ahora. Y hay un fenómeno interesante, algo parece estar hablando, y la costumbre generalmente cuando uno escucha una voz lentificada, como ustedes acaban de escuchar, que nos hacían acordar a los que todavía recordamos la época del tocadisco Winco, ¿no? Cuando poníamos un disco de 33 revoluciones por minuto en 16 revoluciones por minuto, es que acelerando la cinta se hace distinguible, se hace entendible el mensaje subyacente, el mensaje que está atrás. Nuestro próximo encuentro yo le voy a hacer escuchar otras psicofonías donde ocurre esto, es decir, una voz gangosa, pesada, latosa, se transforma en un diálogo o en un monólogo, sería la palabra más correcta, perfectamente inteligible. En el pedazo de cinta que ustedes acaban de escuchar, no hemos podido, aún acelerando al máximo la cinta, decodificar qué es lo que esa voz trata de decir, pero el registro
del Cementerio Municipal de Santa Fe es ese y está abierto el interrogante. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Me llamó Roxana, dice, ¿qué opino de esas personas que andan ofreciendo ayuda parapsicológica y que exhiben certificados pero no títulos? Bueno, yo ya he hablado hasta el cansancio en este programa del relativo valor que tienen los títulos en parapsicología, o sea que no voy a volver ahora a tallar sobre eso. Que una persona trate de tirar una cuerda, dar una mano a alguien que la necesite, más allá que tenga título de profesor en parapsicología, un mero certificado de haber hecho algún curso o no tenga nada, me parece sano. Lo insano es cuando pasa un presupuesto, por eso, argumentándose en una responsabilidad académico-profesional de la cual carece. Un certificado, la palabra lo dice, ¿qué hace? Certifica, es decir, deja constancia, nada más, de que la persona cumplió una determinada cantidad de horas de clase de un curso de parapsicología, de control mental o de lo que fuera. No implica ni siquiera el haber pasado un examen. Entonces, ojo con los papelitos pegados en la pared, porque algunas personas van al consultorio de algunos brujólogos o brujólogas y ven un montón de papeles tapizando la pared y dicen, ay, cuántos títulos, y simplemente son constancias de que pasó por determinados cursos, pero ni siquiera dejan, perdón la redundancia, constancia de que esos cursos los entendió, los aprendió o los aprobó. Esto significaría tallar más finito, pero se supone que en el ámbito de lo parapsicológico solo puede dar apoyo real y contundente o un profesor universitario volcado a la parapsicología o un profesor en parapsicología formado con las generales de la ley y no simplemente porque alguien pagó 2,50 pesos, hizo un cursito, colgó un papel y ya tiene titulito, ¿no? Eso tiene que ver con algo que comenté una oportunidad. En este país le damos demasiada importancia a los papelitos enmarcados, ¿m? Y yo creo que la cosa viene por ahí. Nos importa más que nos muestren en un papel que la sensatez o la coherencia o la honestidad que puede trasuntar la persona que está enfrente nuestro. Y me llama Carlos y me dice, ¿qué es el efecto del pase y si tiene alguna relación con las psicofonías? El efecto del pase, se lo vamos a contar así rápidamente a la gente que no lo conoce, es una experiencia que hizo un biólogo francés, Jean-Jacques Delpaz, precisamente, que consistía en monitorear a moribundos, o sea, una persona estaba agonizando. Entonces, se conectaban a la periferia craneana un electroencefalógrafo adaptado a un osciloscopio para que en el momento en que la persona se sintiera un poco mejor, ustedes saben que antes del deceso siempre hay pequeños periodos de recuperación, se produjera en la pantalla una onda, una señal determinada. Entonces se lo entrenaba a ese paciente en los días que quedaban para que falleciera, que se sabía, por ejemplo, un enfermo terminal de cáncer que necesariamente iba a morir, para que tratara de forzar, de provocar voluntariamente, esto es por un mecanismo que se conoce como biofeedback o biorretroalimentación, para que tratara de provocar ex profeso esa señal en particular. Se le decía al paciente que si lo conseguía se iba a sentir mejor, lo cual era cierto, porque el biofeedback provocaba un momentáneo restablecimiento del paciente que de todas maneras, esta era la terapia 2, igualmente iba a fallecer. Pero acá lo interesante es lo siguiente. Delpaz descubrió que algunos pacientes, no todos, que algunos pacientes, una vez que clínicamente estaban muertos, es decir, que había cesado su actividad cerebral, había cesado su actividad cardíaca, no respondía pasados una buena cantidad de minutos ninguno de los estímulos básicos, que son los patrones de referencia para hablarnos de vida en un individuo, espontáneamente algo, entre comillas, una energía desconocida, provocaba o estimulaba en la pantalla todavía encendida y conectada al cadáver aquella
señal en particular. Y la repetición del efecto del Paz, de alguna manera, trae a cuento la credibilidad del paquete de memoria. Es decir, el paquete de memoria de alguna manera interactúa con la cinta magnetofónica de la misma manera que el efecto del Paz, volviendo al ejemplo que comentaba, interactúa con el oscilador, generando en un aparato encendido, conectado a un cadáver y por consiguiente una onda o una línea completamente plana en pantalla, la estimulación espontánea de una determinada señal en la cual ese individuo ahora fallecido, mientras estaba vivo, había sido entrenado a producir. Correcto, Carlos, estamos totalmente de acuerdo. Es absoluta la correspondencia y la coherencia entre el efecto del Paz y las psicofonías, en tanto uno prueba la realidad del otro. Al filo de la realidad.